Noches, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más para una nueva clase de discipulado. He mandado ahí al chat dos herramientas que consultaremos en esta noche, que son la Confesión de Westminster, es la primera confesión protestante, ¿verdad? La Confesión de los Presbiterianos, y también está el link para la Confesión de Saboya. Esa, mis hermanos, no la pude conseguir en español, pero ahí si ustedes copian los artículos y le ponen traducir en Google, pues ahí pueden tener una comprensión clara de lo que manifiesta ahí. Esta noche continuamos estudiando nuestro capítulo número 7 de nuestra confesión. Ya esta vez vamos a entrar directamente a lo que es la doctrina del pacto. Anteriormente estuvimos haciendo una introducción en la que hablábamos todo el trasfondo, todo el contexto de la teología pactual para entender nuestra perspectiva de los pactos, que se llama la perspectiva federalista. Así que escuche bien, cuando usted escuche acerca de teología federal, sepa que estamos hablando de la teología pactual desde el punto de vista bautista reformado. ¿Por qué se llama federalista? Porque cada pacto que Dios hace con cada representante de ese pacto, por ejemplo, Abraham, Moisés, David, Noé, todos esos representantes de esos pactos fungieron en su momento como cabezas federales de la humanidad. Y en ese pacto, aunque Dios lo hizo con Abraham, Abraham fue el representante delante de Dios de ese pacto, y ese pacto abarcaba a toda su generación. Y asimismo llegamos hasta Cristo, y Cristo es la cabeza federal en el pacto de gracia, y Él llega a mediar a ese pacto y obtiene los beneficios para todos los creyentes. Así que cada pacto tiene una cabeza federal o un representante, ¿verdad? De ese pacto sobre el cual caen todas esas implicaciones de ese pacto. Entonces, como les decía en esa introducción, vimos el federalismo, es decir, la teología pactual desde el ángulo bautista reformado, la comparamos con la teología pactual de los presbiterianos y también con el dispensacionalismo, que esos son los tres sistemas más influyentes, y estuvimos estudiando cómo se relacionan los pactos por su ubicación en la confesión con el resto de los temas que tratamos. Así que hoy ya vamos a entrar en materia, vamos a entrar de lleno al capítulo número 7 de la confesión, a ver qué es lo que la confesión dice acerca de los pactos. Obviamente, usted ya después de esa introducción que tuvimos, usted ya es un máster en pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. Entonces, cuando a medida que vayamos viendo todos estos temas, todos estos asuntos, usted va a ir entendiendo de qué es lo que estamos hablando. Así que, para empezar, vamos a orar. Le damos la bienvenida al hermano Mario Savillón, que nos acompaña en esta noche, y oramos. Buenas noches. Buenas Gracias, noches, pastor. hermano. Amén, amén. Oramos en lo que los demás hermanos se conectan. Así que oremos al Señor. Padre Santo, que está en el cielo y en todo lugar, te damos gracias en esta noche por permitirnos, Señor, venir nuevamente delante de ti como tu iglesia, Señor, reunidos para aprender acerca de estas cosas, para conocer, Señor, acerca de nuestra doctrina y para continuar creciendo, Señor, en nuestro conocimiento de ella y en nuestra responsabilidad para contigo, Señor, en el marco de este conocimiento y de este estudio. Ayúdanos, Señor, a poder tener una mente y un corazón enseñables. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón y abre nuestros oídos, Señor, para poder escuchar este mensaje, para poder escuchar esta enseñanza. Y no solamente escucharlo, Señor, con el propósito de llenarnos
de conocimiento, Señor, sino que entender nuestra responsabilidad en la iglesia para con nuestra familia y para con nuestros hermanos. Señor bendito, que podamos aplicar todas las cosas que aquí aprendemos, que podamos, Señor, perseverar unánimes todos en la verdad de tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestro estudio de esta noche. Solo déjenme desplegar aquí el material. Decíamos, vamos por el capítulo 7, la segunda parte de la confesión. Ya vimos los fundamentos, dejamos atrás los fundamentos y empezamos a ver el trabajo de Dios en nuestra salvación con esta segunda parte y permaneceremos acá por algún tiempo. Esta es la parte más sustanciosa de nuestra confesión que abarca desde el capítulo 7 hasta el capítulo 21 y tiene que ver con todos los elementos de nuestra salvación. Así que el capítulo 7 es el primero de 3 capítulos que son fundamentales para construir esta soteriología bautista reformada o esta doctrina de la salvación. Vamos a ver en primer lugar el pacto de Dios, Cristo el mediador de ese pacto y en tercer lugar vamos a ver el libre albedrío a la luz de este nuevo pacto. Entonces estos 3 temas son de vital importancia y es sobre el andamiaje sobre el cual se construye toda la doctrina de la salvación de nuestra iglesia. Así que son lecciones muy importantes en las que usted tiene que estar bien compenetrado y bien atento para poder aprender y para poder recibir esta enseñanza. En primer lugar, vamos a ver un bosquejo, cómo está esquematizado este capítulo 7. Este capítulo 7 tiene solamente 3 párrafos. Y en estos párrafos vamos a ver en primer lugar la necesidad general del pacto de gracia. Ese tema se trata en el párrafo 1. En el párrafo 2 tratamos con el carácter esencial del pacto de gracia. Y en este párrafo vamos a encontrar la descripción del pacto y vamos a encontrar su dimensión también. Y vamos a ver que es una dimensión dicótoma, que está compuesta de 2 partes, que es la parte particular y universal. Y en tercer lugar, el tercer párrafo tiene que ver con características significativas de este pacto de gracia. Y a la luz de este tema, vamos a ver la revelación progresiva, cómo este pacto se va desenvolviendo a través de la historia de redención de una manera progresiva. Y también vamos a ver su fundamento externo y su provisión exclusiva. Y a medida que vayamos cubriendo todos esos temas, usted va a ir sabiendo de qué es lo que se trata, de qué es lo que estamos hablando con estos incisos. Así que en primer lugar, en esta noche vamos a ver únicamente el párrafo 1. Vamos a describir la necesidad general del pacto de gracia. Así que leamos juntos el párrafo 1 de la confesión. Henry, no sé si me puede ayudar a leer este párrafo 1. Sí, claro que sí. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a él le ha placido expresar en forma de pacto. Amén. Este creo que es uno de los enunciados más claros que nosotros tenemos en la confesión. Vemos de dónde surge esa necesidad de que Dios exprese su condescendencia para nosotros en una forma de pacto. ¿Se acuerdan cuando dimos la introducción y hablábamos acerca de qué es un pacto y qué es una acción de condescendencia voluntaria por parte de Dios? Esa definición sale precisamente de acá, del párrafo 1 de la confesión. Pero como siempre, no es porque la confesión lo diga, sino que vámonos a la Biblia. Es lo que la Biblia dice. Así que para probar lo que nos dice aquí este párrafo 1, vamos a ver los textos de prueba
que tenemos para este primer numeral, para este primer párrafo, perdón. Y el primer versículo que encontramos ahí es Job 35, del 7 al 8. Martita, si me ayuda a leer, por favor. Job 35, 7 y 8. Si actúas con justicia, ¿qué puedes darle? ¿Qué puede recibir de parte tuya? Hagas el mal o hagas el bien, los únicos afectados serán tus semejantes. Esta es la versión NBI y la puse así porque me pareció más claro el mensaje de lo que está tratando de decir acá en este verso de Job. Lo que nos expresa acá es que no hay nada que nosotros podamos hacer que nos gane la justicia delante de Dios. Ya nosotros tuvimos una oportunidad de demostrar que podíamos tener obediencia perfecta en Adán como cabeza federal del pacto de obras, pero vimos que no fuimos capaces. Entonces, Job nos ratifica esto acá. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos gane la justicia delante de Dios, porque el pecado que hay en nosotros crea esa gran distancia, crea ese abismo entre Dios y nosotros, que nos hace a nosotros incapaces totalmente de hacer cualquier cosa que nos gane de nuevo ese derecho de poder estar cerca del Señor. Miremos ahora Salmo 113, del 5 al 6. Aline, si me ayuda a leer, por favor. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Jehová está en las alturas. Su trono está en los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, ¿quién puede subir hasta donde está el Señor? ¿Quién tiene esa cercanía para estar con Él? Obviamente, únicamente aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Pero el hombre muerto en sus delitos y pecados se encuentra en una separación total de Dios. Dios está tan alto que es totalmente inalcanzable por cualquier obra humana. Así de grande es la lejanía entre Dios y el hombre en su condición caída, en la condición con la que cerramos el capítulo 6, que tiene que ver con el pecado, con la caída y con la recompensa por ese pecado. Miremos ahora a Isaías 40, del 13 al 16. Si me ayuda Helen. Sí, Isaías 40, del 13 al 16. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o los aconsejó enseñándolo? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Amén. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? El Señor no necesita el consejo de nadie. No necesita de las obras de los hombres para poder considerar si pueden ser salvos, para poder extenderles a ellos una dispensa por sus maldades. No hay nadie, no hay ni siquiera uno que pueda acercarse al Señor para decirle qué es lo que debe hacer con el hombre pecador caído de su gracia. Miremos ahora, continuamos con el verso 15 y 16. Gerard. He aquí. Perdón, pastor, que tengo feedback. Con efecto. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Amén. Continuamos viendo acá esa distancia y esa separación abismal entre Dios y el hombre, en el que no hay sacrificio
suficiente en la tierra para podernos acercar a Él. Y Él es un Dios que está es santo y es totalmente separado del pecado y de la maldad, que no quiere tener nada que ver con ella. De manera que, por más que nosotros querramos, por más que nosotros hagamos un intento por ser buenos, por hacer buenas obras, Isaías nos dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer que pueda ganarnos el bien con Dios. Lucas, mire lo que dice Lucas 17, del 7 al 10. Si me ayuda Marlene. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? Siga leyendo, hermana. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Aún las obras que nosotros pensamos que podemos hacer para estar bien con Dios, no nos ganan absolutamente nada. Nos dice acá el Señor Jesucristo en este pasaje de Lucas, que cuando hicimos las cosas que teníamos que hacer, somos siervos inútiles, porque nuestras obras no nos ganaron más de lo que nosotros podemos hacer. Y si hicimos algo, fue porque eso nos ordenaron que teníamos que hacer. Entonces, vemos que todos estos pasajes acá, mis hermanos, nos apoyan en la afirmación que hace la confesión. El hombre está separado, el hombre está alejado de Dios y es incapaz de salvarse. Es incapaz de salvarse. Hechos 17, del 24 al 25. Hermano Mario, si me ayuda a leer. Con gusto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Amén. Vamos a regresar un momentito a ver entonces ahora la afirmación del párrafo 1. Dice nuevamente, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Todos estos versículos que acabamos de leer nos refrendan esta afirmación, porque efectivamente nosotros podemos ver que hay una separación irreconciliable entre Dios y nosotros, y ningún acto de obediencia puede ganarnos a nosotros ese derecho a estar bien con Dios. Que de hecho, la obediencia que nosotros manifestemos, aún siendo impíos, es la obediencia que Dios espera de nosotros al ser nosotros sus criaturas, al ser creados por Él. Entonces, no estamos haciendo nada excepcional, no estamos haciendo nada fuera de lo común al rendirle obediencia a Él. Eso es lo que Él espera de nosotros. Pero tampoco nuestra obediencia nos gana ese bienestar para con Él si nosotros estamos muertos en nuestros delitos. Era un hombre que está muerto en sus delitos, aún sus buenas obras, aún su obediencia a Dios, no le gana el derecho a estar bien con Dios. Porque la única
dice también la confesión acá, nunca podría haber logrado la recompensa de la vida. Nuestras buenas obras no nos pueden ganar absolutamente nada. Y entonces, ¿cómo hacemos las cosas? Entonces, ¿cómo podemos estar bien con Dios? ¿Cómo puede estar bien un hombre delante de Dios? Esa era la pregunta que se hacían los reformadores. Y la conclusión a la que llegaron es que la única manera de que un hombre puede estar bien delante de Dios es a través de esa acción de condescendencia voluntaria por parte de Dios, en la que Él le plació soberanamente expresar en forma de pacto su gracia, su misericordia, al enviarnos a Cristo Jesús a morir por nosotros y otorgarnos nuevamente ese derecho de poder estar bien con Él, pero no por la justicia que hay en los hombres, porque en los hombres no hay justicia, en los hombres únicamente hay maldad. Entonces la justicia que es en Cristo, la justicia que ganó Cristo, esa justicia es aplicada a hombres malos y pecadores como nosotros, elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser llamados hijos suyos. Pero nada de eso hubiera sido posible si Dios, en su infinita soberanía, no es movido de una manera condescendiente y voluntaria a expresar esta bondad, esta misericordia y esta gracia a través de su pacto. Entonces, de todos estos versos que leímos, mis hermanos, nosotros podemos inferir de dónde sale la necesidad general de este pacto de gracia. Era verdaderamente un pacto, era verdaderamente necesario que Dios hiciera un pacto para poder redimirnos a nosotros, para poder darnos salvación a nosotros. Claro que sí, no había otra forma de salvarnos a nosotros mismos. Si Dios no interviene, hermanos, para salvarnos, nosotros nos perdemos. Solamente con la intervención divina de Dios, al extender a nosotros Él su misericordia, para que Cristo pudiera cumplir con la obediencia perfecta que Él demandaba, solamente de esa manera podíamos nosotros tener nuevamente el derecho de estar bien delante de Él. La instancia del esfuerzo propio ya había sido agotada y fallamos miserablemente. En Adán tuvimos la oportunidad, como Adán, recuérdese, era cabeza federal de toda la raza humana, y Adán tuvo la oportunidad como un ser ejemplar, como un ser magnífico, el mejor ejemplar de la raza humana. No pudo haber un mejor representante de la raza humana. Un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios, con conocimiento, rectitud y santidad. Nosotros vimos cuando estudiamos la Imago Dei, la imagen de Dios, que nosotros ya no poseemos la imagen de Dios, sino que somos una imagen adulterada al ser descendientes de Adán. Que esa imagen se recupera, pero de manera espiritual, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando el Espíritu Santo crea en nosotros el nuevo nacimiento. Pero Adán era un ser perfecto, con todo ese conocimiento, rectitud y santidad, y que ejercía el dominio sobre las criaturas, nos dice el Catecismo Bautista. Y vemos obviamente eso al principio, en Génesis 2, cuando Él está ahí en el huerto y tiene todos esos atributos de ser a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en ese momento, Adán, y por consiguiente toda la raza humana representada en él, tuvo la oportunidad de probar que podía lograr una vida eterna si demostraba una obediencia perfecta al mandamiento positivo de Dios de no comer
del árbol del conocimiento y el mal. En ese momento el hombre tenía que haber demostrado que si podía tener la salvación por obras, podía cumplir con esa obediencia, tenía que cumplir con esa obediencia perfecta. Y no fue capaz. Sus obras no pudieron ganarle la salvación. Entonces desobedece y cae de la gracia. Así que en ese momento se esfumó cualquier instancia de esfuerzo propio y demostró haber sido totalmente incapaz de poder obtener la salvación por esa vía. Al cierre del capítulo 6, encontramos al hombre miserable y totalmente corrupto con el pecado remanente. Está muerto en sus delitos y pecados. Pero ese no es el fin de la historia. Ahí no termina la historia, porque en el capítulo 7 comenzamos a ver el trabajo de redención de Dios, la manera en cómo Dios va a salvar a esos pecadores muertos en sus delitos y pecados. Pero no todos, sino que solamente aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque el resto no quería saber nada de Él. La única manera por la que ellos quieren esa salvación es porque Dios los eligió desde antes de la fundación del mundo. Así que, ¿de dónde proviene esa necesidad de un pacto? Proviene de la distancia abismal que había entre Dios y nosotros a causa del pecado. Esa lejanía que nosotros encontramos, que había entre Dios y nosotros, constituye el escenario perfecto en el que Dios, en su infinita misericordia y amor, toma la iniciativa de salvarnos. Y hermano, esto nos habla tanto acerca del corazón y de la gracia y de la misericordia de Dios, que Él es el que toma la iniciativa siempre en salvarnos. Mis hermanos, si hemos sido salvos, si hemos experimentado el nuevo nacimiento, es porque Él tomó la iniciativa. El hombre siempre ha probado ser malvado y corrupto. Y mire si no es cierto con Adán en el huerto, un ser de perfección hecho a la imagen y semejanza de Él, pero con la libertad para poder actuar conforme a su naturaleza. Cuando desobedece a la orden, al mandamiento positivo de Dios, lo primero que hace es alejarse de Él y pensar que todavía tenía cierta virtud y tratar de explicar y tratar de negociar con Dios que Él no era tan malo. ¿Qué es lo primero que hace? Culpar a la mujer. ¿Y qué es lo que hace la mujer? Culpar a la serpiente. En lugar de reconocer sus faltas, en lugar de venir a Dios y clamar por misericordia, están buscando justificar su posición ante Él, de que ellos no son culpables, sino que las situaciones externas son las culpables. Dios les había dicho que el día que comieran de ese árbol iban a morir. Pero en su misericordia, dice R.C. Sproul, les permite vivir el día después de eso, y el día después de eso, y así sucesivamente. Dios toma la iniciativa de salvarlos. Y Dios es tan rico en misericordia que ahora que están desnudos y se miran con vergüenza, Dios mismo, hermanos, Dios mismo les costura vestidos de pieles. Qué hermoso relato de gracia y de misericordia por parte de nuestro Creador. Él es el que toma la iniciativa siempre. No somos nosotros. Entonces, mis hermanos, Dios muestra su amor de esta manera. Era necesario que Él hiciera ese pacto con nosotros, porque si de nosotros dependiera, nos perdemos todos. Si en nosotros recayera la decisión de ser salvos o de perdernos, todos nos perderíamos. Pero Dios, gracias,
que Él toma la iniciativa y Él entra en un pacto con nosotros. Y es por eso, mi hermano, que hablar de esto, es por eso que estudiar acerca de este tema de teología pactual, que para algunos les puede parecer complejo, que para algunos les puede parecer innecesario, que está lleno de términos y de explicaciones que usted considera quizás extrabíblicas. Por eso es que es tan importante estudiar estos temas. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento pactual, nuestro entendimiento de esta teología pactual afecta nuestra soteriología. ¿Qué es la soteriología? Es la doctrina de la salvación. Soter es salvación en latín o en griego creo que es. El hermano Noé hablaba acerca de esto y tiene que ver con el estudio de los temas teológicos que nos hablan acerca de la salvación. Así que cada vez que usted escuche soteriología, sepa que estamos hablando acerca de la salvación. Pues si nosotros entendemos que Dios tiene una relación pactual con nosotros y es gracias a esa relación pactual que nosotros podemos tener siquiera el chance o la oportunidad de poder ser salvos, entonces nosotros vamos a entender la base sobre la cual Dios nos salva a nosotros. Y es por eso que es tan importante y tan necesario estudiar estos temas continuamente, porque ellos nos llevan a evaluar, perdón, si realmente hemos sido salvos y la base sobre la cual nosotros hemos obtenido esa salvación. Y en nuestro entendimiento reformado de esta salvación, o en nuestro entendimiento bíblico, perdón, de esta salvación, nosotros podemos ver por numerosos pasajes de la Biblia que nosotros no tenemos esa salvación por méritos propios, sino que tenemos esa salvación por un acto soberano de condescendencia de Dios hacia nosotros. Así que, ¿qué es un pacto? Una condescendencia voluntaria por parte de Dios. ¿Es Dios un Dios de pactos, como dice la canción? Claro que sí, sí lo es. Pero en estos pactos, nosotros no condicionamos nada. Somos agentes pasivos sobre los que recae la acción soberana de Dios. Mis hermanos, la cultura evangélica de hoy en día, y esto lo vimos cuando hicimos la introducción anterior, cuando explicamos qué eran los pactos, cuáles son los elementos de un pacto. La cultura evangélica piensa que pueden condicionar a Dios a través de pactos. Yo voy a hacer un pacto contigo, Dios, pero tú tienes que someterte y hacer lo que yo digo. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios de pacto y tú haces lo que yo quiero que hagas en el marco de esos pactos. Y eso no es así. Nosotros no condicionamos nada a Dios. Dios actúa libre y soberanamente porque Él es el creador de todas las cosas. Si nosotros tenemos un pacto con Dios, es porque Dios tuvo la iniciativa y en su gracia libre y soberana, Él extendió ese pacto sobre nosotros y Él nos puso las condiciones. Somos nosotros los que obedecemos a ese pacto, no Él a los pactos que nosotros ponemos. ¿Quiénes somos nosotros? Acuérdese del pasaje que estudiamos en Job. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerle a Dios si Dios es el dueño de todas las cosas? ¿Usted cree que Dios va a actuar porque usted le dé todas sus riquezas? Si sus riquezas no son suyas, sus riquezas son de Dios. Dios es quien se las dio. ¿Cómo le ofrece usted algo a Dios que es suyo? Entonces, Dios no actúa por coacción de nosotros. Dios actúa de su propia soberanía de una manera libre y voluntaria.
John Piper dice que Dios es el ser más feliz de todo el universo. ¿Por qué? Porque ninguno de sus planes pueden ser burlados. Ninguno de sus propósitos puede ser detenido. Todo lo que Dios quiso, Él ha hecho, nos dice Salmos. Entonces nosotros no podemos amarrar a Dios a un pacto. Él es quien establece esos pactos con nosotros. Nosotros somos agentes pasivos sobre los que recae una acción. Si fuera de otra manera, entonces Dios no sería soberano. A la gente le encanta decir Dios es soberano y Dios es soberano y Dios es soberano, pero no saben qué es realmente que Dios sea soberano. Porque a la hora de pedirle y de exigirle y de declarar y de decretar, y como dijo una cantante por ahí, no aceptaremos un no por respuesta. A la hora de orar todas esas cosas, se les olvida que Dios es soberano. Y entonces, si nosotros somos el centro de atención, si nosotros somos los protagonistas en nuestra propia historia, significa que nosotros somos soberanos y no Dios. Y eso no puede ser así. La Biblia nos muestra claramente que quien pone las condiciones de los pactos, quien dice cuáles son los beneficios de esos pactos y quien demanda una responsabilidad del hombre sobre esos pactos es Dios mismo, no los hombres. Si fuera de la otra manera, entonces sería soberano. Así que eso es un pacto. ¿Cómo vemos la soberanía de Dios en esos pactos? ¿Cómo muestra Dios su soberanía a través de estos pactos? En que a Él le ha placido expresar su condescendencia en forma de pacto. Esta es la manera en cómo Él ha determinado que se va a relacionar con el hombre a través de estos pactos que Él ha establecido. Y a través de esos pactos está todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos, para cortar esa lejanía que había entre Él y nosotros y para poder tener comunión nuevamente. Todos los pactos han sido por su propio beneplácito. Dios escogió a Abraham fuera de Ur de los Caldeos, porque a Dios le plació escoger a Abraham. Habían otros hombres que él pudo haber escogido. Esto más, habían otras creaciones a las que él podía haber elegido salvar. Estaban los ángeles caídos y pudo haber elegido salvar a esos ángeles caídos. Pero a esos ángeles caídos él los condenó. ¿Qué prevenía a Dios que condenara a toda la raza humana también? ¿Qué prevenía que él no hiciera otra creación? Pero él se plació en salvarnos a nosotros. Viles, pecadores, miserables, incapaces de obedecer. Nuestro destino pudo haber sido el mismo de los ángeles caídos, pero Dios en su infinita misericordia eligió salvarnos. Así de grande es nuestro Dios, y Él muestra su soberanía en eso, de que a Él le plació escogernos a nosotros. A Él le plació salvarnos a nosotros. De manera que nosotros no hemos hecho absolutamente nada para merecernos la salvación. Vimos en todos los versículos que estudiamos que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecernos el agrado de Dios para que Él nos salve a nosotros. Si Dios está airado todos los días contra el pecado, contra el pecador, dice, y tensado está su arco para matarlo.
Así que Él muestra su soberanía en que por encima de todas las cosas que Él podía hacer, Él decidió salvarnos a nosotros y hacerlo de esta manera. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de que si es bíblica esta doctrina de los pactos. Porque muchas personas dicen, estos bautistas reformados se inventan estas cosas y realmente no son bíblicas. En el siguiente capítulo vamos a definir ese término del pacto de gracia. Pero cuando nos preguntamos, ¿es bíblica? Si es bíblica esta doctrina de los pactos, podemos decir que sí, claro que sí. ¿Por qué razón? Porque esta doctrina de los pactos son el evangelio mismo. Son la historia de nuestra redención. Y en la introducción vimos cómo esa simiente que es prometida a Adán va siendo revelada de una manera progresiva hasta llegar a Cristo, que es la culminación de todo el plan redentivo de Dios trazado desde la eternidad. Pero en los pactos se encuentra contemplado el evangelio mismo. Entonces, claro que es bíblico. En el sentido que nos muestra, en primer lugar, la pecaminosidad del hombre y su lejanía de Dios. Y esto es lo que nosotros encontramos en Romanos 3:23. Cuando estamos presentando el evangelio a otras personas, comenzamos con esto. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Asimismo, nos muestra la libre iniciativa de Dios al ofrecernos salvación gratuita a los elegidos. Y esto es lo que nos dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de esto es lo que venimos hablando, ¿sí o no? El evangelio está contenido en esta doctrina de los pactos, porque vemos nosotros la manera en la que Dios nos salva a nosotros como pecadores, miserables, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, totalmente corruptos, separados de Él, indignos, pero por esta libre iniciativa, Él ofrece esta salvación gratuita a todos los que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Y la manera en la que Dios hace efectiva esa salvación es a través de un pacto. Y es el nuevo pacto de Cristo Jesús. Y eso lo ratificamos cada vez que nosotros nos reunimos para tomar la Santa Cena. ¿Qué decimos? Esta es la sangre del nuevo pacto. Sangre que es derramada por vosotros. Nosotros celebramos este pacto. Está intrínseco en todo lo que nosotros hacemos como iglesia, como creyentes. Viendo un poco atrás en la historia, nos vamos a dar cuenta que esta terminología pactual está presente en todos los escritos de la Reforma y aún desde los primeros siglos del cristianismo. Para nosotros, en nuestro contexto latinoamericano, es que toda esta doctrina y toda esta teología podría parecer algo novedoso, una nueva moda, una nueva corriente que nos está llegando desde otras partes del mundo. Pero si nosotros examinamos la historia, nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay muchos vestigios de esta teología en escritos de siglos pasados, desde el comienzo del protestantismo. La manera en la que los reformadores percibían la relación de Dios con los elegidos era de una manera pactual. Y esto vamos a ver nosotros que está presente en la Confesión de Westminster, en la Confesión de Saboya y en la Confesión de Londres de 1689.
Y como hemos visto, la confesión de Westminster es la primera confesión protestante, es la confesión de los presbiterianos, debidamente organizada, porque realmente la primera fue la confesión de Augsburgo, que es la confesión luterana, redactada por Martín Lutero y por Philip Melanchthon, pero como el protestantismo oficialmente es la religión de un país, cuando Londres la adopta oficialmente en el marco de ese reconocimiento oficial, la primer confesión del protestantismo como religión oficial de un país es la confesión de Westminster, que es la confesión de los presbiterianos. Luego está la confesión de Saboya, que es la confesión de los congregacionalistas, y finalmente la confesión de Londres de 1689. Y entonces quiero que usted mire lo que dice la confesión de Londres acerca de estos pactos. El capítulo 7 del pacto de Dios con el hombre. Martita, si me ayuda a leer por ahí. Del pacto de Dios con el hombre. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, nunca tendrían disfrute alguno de Dios como bienaventuranza y galardón, a no ser por una condescendencia voluntaria de parte de Dios, la cual le ha agradado expresar por medio del pacto. Y es exactamente lo que dice nuestra confesión. Ahora, yo les compartí ahí en el chat la confesión de Westminster para que ustedes vayan ahí a la página 27 y puedan ver que esto no solamente yo le estoy diciendo para endulzarle el oído y para que mire que esto es así, sino que usted pueda por usted mismo buscar y darse cuenta que esto es cierto. Entonces, ¿qué es lo que demuestra que la confesión de Westminster está de acuerdo con la confesión de 1689? De que por lo menos estos dos grupos miran esta relación pactual de Dios con el hombre de la misma manera. La forma en la que Dios se relaciona con nosotros y nos extiende esa libre salvación, pero también podemos ver que esta acción es una libre iniciativa voluntaria de Dios que le ha placido expresar en forma de pacto. Ahora miremos la confesión de Saboya. Mire lo que dice la declaración de Saboya. Este es de 1658. La confesión de Westminster es de 1644. Entonces tenemos otra de 1658. Y dice lo siguiente. Alejandro, si me ayudas a leer, por favor. Yo, ¿verdad? Sí. Dice, son los pactos una nueva teología. Declaración de Saboya, pero la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque criaturas razonables le deben obediencia a Él como su creador, nunca podrían haber obtenido la recompensa de la vida si no fuera por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, que Él ha complacido expresar a modo de pacto. Entonces vemos también que los congregacionalistas tenían la misma perspectiva pactual. Para todos era una realidad clara que el hombre estaba separado de Dios y que a pesar de que hiciéramos todas las cosas en obediencia a Él, eso era justo lo que Él solicitaba de nosotros, lo que Él demandaba de nosotros. Y estas cosas no podían habernos ganado la vida eterna. La única manera por la que pudimos disfrutar de la vida eterna es porque Él tuvo esa condescendencia voluntaria con nosotros. Y Él ha expresado esa condescendencia voluntaria en forma de un pacto. Entonces esta era una perspectiva general para la iglesia protestante del siglo XVI. Lo vemos en la confesión de Westminster de 1644
en la Declaración de Saboya de 1658 y en la Confesión de Londres de 1689. Entonces, esto suma, hermanos, alrededor de 1800 años de ortodoxia cristiana. Todas las denominaciones protestantes miraban esta relación pactual de esta manera por 1800 años. Hasta que en el siglo XVIII comenzaron a surgir nuevas corrientes teológicas influenciadas por el liberalismo alemán. Y de ellos nace el dispensacionalismo, que lo que el dispensacionalismo hace es cancelar este entendimiento pactual. El dispensacionalismo clásico comienza con John Nelson Darby y es seguido después por el teólogo C. Scofield, el maestro de Biblia Harry Ironside y Louis Sperry Chafer, que no debe ser confundido con Francis Schaeffer. Francis Schaeffer fue un presbiteriano que fue el maestro de R.C. Sproul. Louis Sperry Chafer es otro. Tenemos también hombres como William Newell, Miles J. Stanford, y cada uno de ellos identifica el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2, con el inicio de la iglesia, a diferencia de Israel. Entonces esto es una teología relativamente nueva que surge en el siglo XVIII. Y lo que ellos hacen es que cancelan el entendimiento pactual que la iglesia había traído por tantos años y comienzan a promover dispensaciones en las que el hombre es el protagonista. El hombre es el centro de la obra, el hombre está en el centro de la obra redentiva de Dios y depende de lo que hace el hombre, el siguiente paso que Dios va a tomar. Adán cayó, entonces ahora Dios tiene que ajustar el plan para continuar redimiendo a la humanidad. Después viene Abraham y Abraham fracasa en el plan y Dios viene y tiene que ajustar el plan para poder seguir redimiendo a la humanidad. Y así hasta Cristo. Y vemos que aún con Cristo no es suficiente. Porque Cristo viene a reinar en el milenio y fracasa. ¿Por qué? Porque el enemigo, Satanás, se levanta nuevamente y va a querer sonsacar a las naciones para ir contra Cristo. Y entonces Dios otra vez, durante 7 dispensaciones en siglos diferentes, en el curso de toda la historia humana, tiene que reajustar el plan una y otra vez porque todo sale mal. Aún con Cristo reinando en la tierra, las cosas no son perfectas, ¿verdad? Y esta teología que para nosotros hoy por hoy es tan normal y es lo que se predica en todas las iglesias, es lo que nos ha llevado a nosotros a oscurecer el entendimiento pactual que tuvo la iglesia por tantos años. Que de hecho lo normal es ese entendimiento de los pactos. Y que lo nuevo, lo novedoso, es este dispensacionalismo creado por estos señores Darby y Scofield y posteriormente seguidos por Ryrie, por Charles Ryrie y por Dwight Pentecost y toda una línea de teólogos que han salido del Seminario Teológico de Dallas. Entonces, en realidad, la teología de los pactos no es una teología nueva. Ha sido la norma de la iglesia. Lo nuevo es el dispensacionalismo que se ha encargado de cancelar este entendimiento, presentándonos al hombre como protagonista de la obra redentora de Dios y a un Dios incapaz que tiene que ir ajustando el plan para poder llevar a cabo su propósito. Entonces, mis hermanos, esta teología pactual es el entendimiento de cómo nuestros primeros padres miraban la relación o miraban la obra redentora de Dios para con el hombre. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones que esto tiene para nosotros? En primer lugar, nos lleva a entender y nos lleva a valorar que no hay valor, valga la redundancia, que no hay valor alguno en nosotros que pueda ganarnos el derecho para ser salvos. En segundo lugar,
no podríamos salvarnos a nosotros mismos porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En tercer lugar, esta condición nos aleja totalmente de Dios, que es justo y santo, pero en su infinita misericordia, Él extiende de manera libre y soberana un pacto con nosotros para poder salvarnos. Eso significa que si la iniciativa es de Él, Él se va a asegurar de que su propósito se cumpla a como dé lugar. La relación de Dios con nosotros es pactual. Eso nos recuerda nuestra propia incapacidad, nos recuerda también su soberanía y nos garantiza la infalibilidad en la obra de la salvación. Gracias a Dios, mis hermanos, gracias a Dios, que al Señor le plació en su infinita sabiduría, gracia y misericordia poder establecer que la manera en la que Él nos iba a salvar era a través de este pacto. ¿Por qué? Porque Él mismo se comprometió tomando Él iniciativa para salvarnos. Y entonces, ¿habrá algo que Dios no pueda hacer? Salmos nos dice que no. Todo lo que Dios quiso, Él ha hecho. Así que si Él prometió, o si Él hizo el juramento de que Él nos iba a salvar, y que Él dio a su propio Hijo para asegurar ese pacto, entonces Él lo tiene que cumplir. Y gracias a Dios que Él lo hizo de esta manera. Porque así, si Él ya lo estableció así, Él va a mandarnos los medios. Él va a garantizar los medios, por lo cual este propósito se va a llevar a cabo. Entonces, esta relación pactual de Dios con nosotros nos recuerda nuestra incapacidad de salvarnos, nos recuerda su soberanía al saber y estar tranquilos de que nuestra salvación no depende de nosotros. Nuestra salvación depende de Dios. Y si depende de Dios, Dios nos va a salvar a como dé lugar. Así que eso nos garantiza la infalibilidad en la obra de la salvación. Pastor, ¿y qué pasa con aquellos que fueron cristianos, que se bautizaron, estaban un tiempo en la iglesia y después se apartaron? ¿Qué pasó ahí? ¿Falló el plan de Dios? No. Simple y sencillamente no habían nacido de nuevo. Porque si Dios hace la obra en una persona, Dios no va a hacer esa obra a medias. Dios hace la obra perfecta, que nos garantiza que nosotros somos salvos. El hecho de que vamos a perseverar hasta el fin. ¿Por qué? Porque Dios está comprometido en el asunto. Dios hizo un pacto, juró por Él mismo, y Él se encargará de llevarlo hasta las consecuencias finales. Muy bien, hermanos, aquí terminamos con nuestra lección. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en relación a este tema. Henry. Sí, te escucha, pastor. Sí, te escucho. Sí, yo tenía una consulta, pastor. Bueno, antes que nada, ¿verdad? Gracias siempre por la exposición de cada enseñanza. La verdad es que es realmente fortalecer nuestro andar en el Señor. Y una de las cosas que yo agradezco a Dios primeramente cuando comencé a escuchar de la teología reformada, que tiene como apodo, ¿verdad? Teología del pacto, decía R.C. Sproul. Es eso realmente, que en su momento pues yo estuve congregándome en otros lugares a donde no era más que forjando el dominio propio a través de lo que yo realmente podía hacer.
Y cuando comencé a aprender, bueno, primeramente a través de usted, ¿verdad? Y el Señor usándolo, sobre lo que es el pacto, vine pues a entender la importancia y la honra que merece realmente el Espíritu Santo. En el plano de la teología pactual, tenemos pues bien claro, conforme a lo que hemos venido estudiando y a lo que hemos aprendido, el papel de Dios Padre, también el papel del Hijo, cuando el Verbo es encarnado y cumple con la obra de expiación penal sustitutiva, ¿verdad? En mi favor. Pero ¿cómo podría yo, si alguien viene a querer tratar de refutarme y al momento de enseñar más que todo, cómo podría yo también darle esa debida honra al Espíritu Santo, teniendo en cuenta Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento es más que claro, es más que evidente. Pablo, por ejemplo, en sus epístolas es bien claro. Pero como más que todo en ese Antiguo Testamento, ¿cómo podría yo decir y hacer constar de que el Espíritu Santo estaba presente ahí? Bueno, en primer lugar, cuando solo con que le menciones obra expiatoria, penal sustitutiva, ya lo dejas quieto porque no vas a ver qué es eso. Pero bueno, me encanta escucharte usar esos términos, ¿verdad? Que son propios para describir la acción por la cual somos justificados como nueva criatura. Pero el Espíritu Santo está presente, Henry, en todos los pasajes del Antiguo Testamento, solo que no tiene una participación tan clara y tan evidente como en el Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, desde Génesis 1 aparece el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas. En muchos pasajes aparece a manera de figura. Y de hecho, para los judíos es reconocido como el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? El soplo de Dios, el aliento de Dios. Y cada vez que leemos esos pasajes está ahí. Ahora, a la luz del pacto de gracia, solo es evidente en el Nuevo Testamento. Y es, creo que inútil querer probar o querer utilizar el Antiguo Testamento para mostrar o para evidenciar la obra del Espíritu Santo. Si en el Nuevo Testamento está en vivo y todo color, y todo lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento era únicamente sombra y figura de lo que habría de venir. Sí. Y si ahora ya está claro, si ahora ya ha sido revelado en el Espíritu, en el Nuevo Testamento, entonces, ¿para qué querer probarlo del Antiguo Testamento? O sea, si vemos que el Espíritu Santo está presente ahí, hay muchos pasajes trinitarios en todo el Antiguo Testamento, pero la obra del Espíritu Santo la vemos de una manera más clara en el Nuevo Testamento, que es, acordarte, la revelación plena de todo el plan de redención. Sí. Entonces, no tiene sentido irse para atrás a demostrar algo que ya está plenamente identificado en el Nuevo Testamento. No sé si eso es lo que me estabas preguntando, si eso contesta tu pregunta o... Sí, claro que sí, gracias, pastor. Ok. Gloria al Señor. ¿Alguien más, hermanos? Pastor, buenas noches. Mi hermano, adelante. Solamente me gustaría que hablar un poco más sobre el aspecto de la salvación en los dos lados. ¿Qué impacto produce
en los creyentes, porque hay creyentes en ambos lados, tanto los que afirman en el sentido del arminianismo, por la decisión, y los que afirmamos la soberanía de Dios en la elección, el impacto que producen ambos, tanto el que lo ve de esa perspectiva y el como lo ve de la otra manera, ¿verdad? Sí. Definitivamente, y usted habló un poco de esto, ¿verdad? El domingo, cuando exponía acerca del monerguismo y el sinergismo. Todas estas corrientes que salen del arminianismo, que piensan que tienen una participación en la salvación, que la salvación la tienen por la decisión que ellos hacen en Dios, en sus obras, los lleva a promover precisamente eso, ¿verdad? Esa salvación por obras, esa salvación porque yo decidí, porque yo fui lo suficiente bueno para escoger a Dios. No soy tan malo como los demás hombres. Yo tomé la decisión por Cristo, ¿verdad? Y realmente nosotros vemos en todos los pasajes que estudiamos ahora, vemos que no hay nada que el hombre pueda hacer que pueda ganarle ese derecho. Que la única manera en la que un hombre puede estar bien delante de Dios es por la sola fe en Cristo Jesús. Y gracias a que Dios tomó esa iniciativa de salvarnos por medio de su gracia y de hacer ese pacto con nosotros. Entonces, definitivamente, la perspectiva de ellos en cuanto a la salvación es inconsistente con la Biblia. La Biblia nos habla que el hombre es malo y totalmente corrupto. Es totalmente incapaz de ser suficientemente bueno de escoger a Dios. Entonces, en cuanto a la salvación se refiere, no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer que nos pueda ganar ese derecho para ser salvos. Por consiguiente, la Biblia sí nos enseña que Dios tiene una participación activa en salvarnos. Y la única manera por la que un hombre puede venir a Cristo, arrepentirse por su vida de pecado, verse a él mismo como un pecador que necesita salvación en Jesús, es porque el Señor haga una obra sobrenatural en su vida. Y por esa obra sobrenatural, Él cambie su corazón y le dé una vida espiritual para poder ver, oír y entender esas cosas espirituales. Si Dios no hace eso en el corazón del hombre, ningún hombre puede venir a Cristo. ¿Sabe cómo sé? Porque si fuera así, nuestras iglesias estuvieran llenas de personas. Y quizás usted me puede decir, pero ¿y qué pasa con esas iglesias multitudinarias? Esa gente no está ahí porque conoce el verdadero evangelio. Esa gente no está ahí porque se ha arrepentido de sus pecados, hermano. Esa gente no está ahí porque tiene nueva vida en Cristo. Esa gente está ahí porque quieren que les hablen de riqueza, de prosperidad, de salud, de éxito y todas esas cosas que ellos quieren, pero no de Cristo. Hábleles de Cristo, de la Biblia, del sacrificio penal sustitutorio, como decía Henry, y olvídese, ¿va? No quieren saber de eso. Ellos dicen eso es letra muerta. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Quieren andar en correderas, quieren andar en relajos y quieren andar en todas esas cosas. No quieren a Cristo. Entonces, si por decisión fuera, ninguno de nosotros fuera capaz de elegir a Cristo. Porque de lo contrario, nuestras iglesias estarían llenas de personas que han decidido venir a Cristo de su propia voluntad. Por consiguiente,
Cuando nosotros tenemos esa perspectiva elevada de Dios, en la que Él en su soberanía elige quién va a ser salvo y efectivamente lo trae con su poder, de manera que nadie puede resistirse al Rey de Gloria, soberano, poderoso y capaz de traer al que Él ha determinado salvar. Cuando nosotros tenemos esa perspectiva elevada de ese Dios soberano, nosotros caemos a cuenta de que definitivamente la salvación es únicamente por una obra de Dios. La salvación es monergista. Solo Dios tiene el poder para salvar a los pecadores. Y entonces cuando un hombre comienza a ver que él tiene la necesidad de Dios, se mira pecador y sabe que está mal y que necesita el perdón de Cristo y necesita ser libre de sus pecados, porque Dios ya ha obrado en la vida de él. Ahora, ese no es un evangelio que es popular. La gente no quiere escuchar eso. La gente quiere escuchar que pueden salvarse por ser buenos, por sus buenas obras. Entonces, cuando usted enseña estas cosas, le van a decir legalista, le van a decir fariseo, le van a decir muchas cosas. Y nadie quiere ir a esas iglesias porque ahí son unos cuadrados, no creen en nada. Pero la verdad de las cosas, hermanos, es que no podemos enseñar otra cosa más que la palabra dice. Cualquier otro intento por salvación fuera de la base de sola fide, sola gracia, solo Cristo, sola escritura, sola idea o gloria, es un evangelio diferente. Así que esas son las implicaciones, hermanos, de seguir esas corrientes que niegan la soberanía de Dios y su solo poder, a través de su sola gracia, para salvar a los pecadores que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, mis hermanos, por razones de tiempo, vamos a quedarnos hasta acá y vamos a orar para quedar despedidos. Voy a pedirle entonces a mi hermano Alejandro, que está por ahí, que nos despide en oración. Oremos, hermanos. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de un nuevo miércoles, Señor, de discipulado para seguir siendo instruidos, Señor, en tu palabra, en la sana doctrina, Señor, para ir entendiendo cada vez más, entendiéndote cada vez más a ti y entendiendo cada vez más tu palabra, Padre, y tu propósito para con nosotros, para qué tú nos has creado, Padre, y cómo nosotros hemos obtenido esa salvación, Señor, ese regalo inmerecido. Te damos las gracias, Señor, porque conocer estas cosas nos hace sentir tranquilos, Señor, de que nada nos va a separar, Padre, de tu amor y de que al saber que nada, Padre, lo que hagamos va a hacernos ganar o obtener la salvación o merecerla, Padre, que nos dé un corazón agradecido, Señor, agradecido inmensamente para vivir para ti, Señor, y obedecerte no por buscar agradarte, no por buscar ganarnos esa salvación, Señor, sino por agradecimiento a ti, Señor Jesús, por agradecimiento a este regalo inmerecido que nos has dado. Y también te pedimos por aquellos en los cuales tú aún no has hecho la obra, Padre, de un nuevo nacimiento. Te rogamos por sus vidas, Señor, para que puedan venir a ti lo más pronto posible. En tu nombre santo te lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, Amén. y amén. Gloria al Señor, mis hermanos, que continúen descansando en esta noche. Nos vemos nuevamente el viernes, si el Señor nos permite, para nuestra reunión de oración. Que Dios les bendiga a todos. Buenas noches, hermano. Buenas noches.
Buenas noches. hermanos. Abrazos. Buenas noches.